Buenas noches, hermanos, qué bendiciones verles nuevamente por este medio. Qué bueno es que podamos comunicarnos cada uno de nosotros. Qué bueno es poder estar todos prestos, listos para seguir hablando de su palabra, seguir corrigiendo, seguir aprendiendo. Es para mí un gozo, es para mí un privilegio estar en sus hogares, estar con ustedes el día de hoy. Y así es que hoy, martes, que es el día de nuestro adiestramiento general, vamos a dar inicio y vamos a hacerlo con una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia ha estado siempre con nosotros en todo tiempo, puesto que tus planes, Señor, nos han dirigido hacia donde estamos. Tú diseñaste estos tiempos, Señor, y diseñaste nuestra vida. Y por eso, Señor, confiados en ti, hemos actuado y cada día, Señor, con el entendimiento que tú nos has dado, haremos y mostraremos tu imagen en todo, Señor. Amén y amén. Como les repetía, hoy es el día de nuestro adiestramiento y pues ayer por la tarde tuve el privilegio, la tarde de acá, de estar con nuestros hermanos de Kingston, Nueva York, con el pastor Mac y hermana Surama y su grupo de comunión familiar, compartiendo la palabra del Señor y fue un tiempo muy hermoso. Es un espíritu que nos une, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en nosotros, y es un tiempo en familia que lo disfrutamos mucho. Estuvimos todos ellos conectados, y mi esposa y yo, y de verdad lo disfrutamos. Fuimos edificados todos en esta acción. Así es que les enviamos un saludo cordial a ellos allá. Y también ayer por la noche estuvimos en nuestro grupo de comunión familiar platicando en la plataforma de Zoom también. Es un tiempo glorioso, es un tiempo en el que hemos estado compartiendo, aprendiendo y creciendo. Un tiempo de reposo pareciera, que el reposo lo hemos confundido muchas veces con el no accionar, el no hacer, el no decir. Pero no, el reposo es un tiempo de crecimiento, de instrucción, de adiestramiento, de discipulado, de expansión. Y este es el tiempo en el que estamos nosotros. Este es el tiempo en el que nosotros hoy nos movemos. Así es que permítanme pues movernos ya para lo que hoy nos corresponde, hoy nos toca y hablar acerca de la palabra del Señor y de lo que hoy nos conviene hablar, que es de Él. En nuestros corazones estos días ha estado el Señor revelándose acerca de lo que es Él en nosotros. Y Él es el origen, Él es el punto de partida, Él es todo, Él es la esencia, Él es nuestra vida misma, Él es y Él está en cada acción que tenemos. Nosotros le vemos, nosotros le seguimos por cuanto vemos que Él camina. Nos detenemos por cuanto Él se detiene para una acción en específico. No se detiene en actuar, sino para hacer una acción en específico. Y dice, y nosotros decimos lo que Él nos ha mostrado que digamos, lo que le escuchamos a Él. Este es el tiempo en el que de verdad cada uno de usted como discípulo y discipulador debe demostrar la imagen del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. Este es el tiempo del Señor. Hemos estado estudiando acerca de lo que Él es en nosotros y hablaba hace un momento acerca de que Él es el origen. Y Salmos 2.7 nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Qué hermosa cita, qué hermosa palabra del Señor para nosotros. ¿Qué nos da esto? Un punto de partida. Esto nos muestra el origen. Él es el que nos engendró. No es por decisión suya o mía, no es por acción suya o mía, sino es porque Él lo decidió. Y cuando nuestro entendimiento se abre, entonces nosotros hacemos y nos movemos y somos sepultados juntamente con Jesucristo y levantados juntamente con Él y nacido de nuevo. La acción entonces que corresponde a nosotros hoy en día es expresar su imagen, expresar su diseño, expresar su identidad. ¿Qué identidad tiene usted? ¿Qué define su identidad? Es una pregunta que el apóstol Abraham
nos hacía en estos días. Es una pregunta que si usted vio Reforma, y si no, por favor, vea Reforma. No se pierda ninguna de las reformas. Habló el apóstol Abraham acerca de esto. ¿Qué define tu identidad? Por cierto, el maestro Moisés también tocó este tema el domingo. Y si usted no estuvo en el servicio, pues también le invito a que lo vea. Tenemos mucho que hacer y que aprender en este tiempo. Es un tiempo precioso, un tiempo de mucho que hacer. ¿Qué define tu identidad? Cuando él dice, yo publicaré el decreto, entonces cuando David dice esto, y cuando nosotros ahora decimos, yo publicaré el decreto, estamos anunciando, estamos diciendo que él fue el que él decretó, él nos hizo sus hijos, él nos mostró, nos trasladó de las tinieblas a su reino de luz. Ahora tenemos su naturaleza. Ahora tenemos su genética, ahora somos hijos de Él. Él es el origen. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos ahora los que mostramos la gloria del Señor en esta tierra. Nosotros somos ese instrumento que Él usa en cada momento cuando nosotros estamos atentos a lo que Él ha dicho que hagamos, ha dicho que nos movamos. Cuando Él acciona, nosotros también accionamos juntamente con Él. Entonces, cuando Él nos dice, mi hijo eres tú, nos está dando un punto de origen. Hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, hablábamos de la palabra Padre. Y decíamos que Él es nuestro Padre. Y cuando hablábamos acerca de que Él es nuestro Padre, siempre lo hemos visto, mi Padre con tanto amor. Y no estoy quitando esto, por favor no lo vea de esta forma, sino que entendíamos, según Él nos iba revelando las Escrituras, que Padre para nosotros significa origen. Padre es uno de los nombres de nuestro Señor. Padre es uno de los títulos, de las acciones que Él tiene con nosotros. Punto de origen. De Él provenimos, de Él descendemos. Él nos diseñó. Él es nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vemos que Él es nuestro Padre y ese es nuestro origen, accionamos según su voluntad, según sus mandatos, según su poder. ¿Qué significa esto? ¿Qué define nuestra identidad? Hemos dicho, y yo soy uno de ellos, que siempre decíamos que nuestra identidad la define Él, y por supuesto, Él define nuestro origen. Pero la identidad es lo que toda persona que le rodea ve acerca de usted. Yo tengo una identidad muy alegre, o muy seria, o muy platicona, o muy bromista. Esa identidad, esas características que usted tiene, las define su accionar. ¿Qué ve las personas que usted es? ¿Qué revela? Pero ahora, teniendo en cuenta que Él es nuestro origen, ¿qué define nuestra identidad? Las acciones. Las acciones en Él. Lo que vemos hacer del Padre, eso hacemos. Lo que oímos decir del Padre, eso decimos. Esto lleva acción. No son palabras de quietud, son palabras que nos invitan, que nos impulsan, que demuestran acción. Nuestra identidad entonces la define esto, la define el accionar en Él, la define el activar, el hacer, el obrar en Él. Esta es nuestra identidad. ¿Qué define su identidad? ¿Qué es lo que el mundo está viendo en usted? ¿Qué es lo que su familia está viendo en usted? ¿Qué es lo que sus jefes en este tiempo están viendo en usted? ¿Qué es lo que sus hijos, sus abuelos, sus padres, sus amigos están viendo en usted en este tiempo? Estas acciones son las que definen la identidad que mostramos al mundo, porque hemos venido a expresar lo que Él es. Jesús dice, en Mateo capítulo 3 y versículo 16 y 17, no lo vamos a leer, usted puede leerlo en su casa, y por cuestión de tiempo me voy a apresurar. Habla acerca del bautismo de Jesús, que Juan el Bautista pues bautiza a Jesús. Y luego cuando Jesús sale de las aguas, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual encuentro contentamiento, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Qué había hecho Jesús? Exactamente lo que el Padre le había dicho que hiciese. La acción de Jesús
no se definía por los milagros que él hiciese en el momento que a él se le ocurriese, sino por las acciones que él tomase en el momento que estaban dichas, escritas y diseñadas que él debía de tomar. Y estas mismas acciones son las que usted hoy en día debe de tener. Hacer exactamente su voluntad en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Hablábamos en uno de los grupos y discutíamos un poco acerca de esto. María le dice a Jesús que se había acabado el vino y que hiciese algo para que esto no pasara más. Y Jesús le dice, este no es mi tiempo, mujer. Si yo hago esto, en ti no va a cambiar nada, pero en mí sí. ¿Qué es lo que iba a cambiar en Jesús? Que lo iban a ver todos, que era el hacedor de milagros, que era el transformador de agua en vino. No, no era eso. Lo que iba a cambiar en Jesús es que si Él lo hacía en el tiempo que el Señor no había diseñado que lo hiciese, entonces estaba mostrando una identidad equivocada. Porque nuestras acciones no es el corre, corre, sino es el exactamente hacerlo cuando su voluntad así lo dice. Sanar a enfermos cuando su voluntad así lo dice, como lo hizo con Lázaro. Oh, Lázaro está enfermo y está enfermo, va a morir. Y él dice, esta enfermedad no es de muerte. Y sí murió. Lázaro murió. Sí lo enterraron. Yede ya, dijo Marta. Ya habían pasado más de 3 días. ¿Cómo es que Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte? Porque ese no era el fin de esa enfermedad. ¿Cuál era el fin de esa enfermedad? Para nosotros está claro hoy. El fin de esa enfermedad era mostrar su gloria. ¿Por qué era mostrar su gloria? Porque el Señor siempre va a tener todo planeado para mostrar, para utilizar, para mostrar su poder, para hablar con autoridad, para demostrarse Él mismo como Él es. Y Él demostró, no en el tiempo antes ni después, quién era Él. Cuando Jesús le dice entonces a Lázaro, Lázaro, ven fuera, no le dice, Lázaro, sana, y ahora que esas heridas y esas llagas podridas y eso engusanado y eso que estás inflado, que estás pálido, que la sangre, no todo lo que usted pueda imaginarse, no dijo nada de eso. Jesús le veía, como hablábamos anteriormente en los adiestramientos, Jesús veía a Lázaro en esa dimensión celestial, en los lugares celestiales tal y como el Señor, el Padre lo tenía ya. Porque Jesús no le dijo, sana en ese momento, le dijo, ven fuera, porque estaba viendo lo que el Padre estaba haciendo. Su identidad se definía porque el origen que él tenía era el correcto, como usted y como yo. Pero él hacía exactamente lo que tenía que hacer y expresaba al Padre en el momento exacto, no antes ni después. La exactitud en nosotros es elemental en este tiempo, es trascendental en este tiempo. La exactitud es lo que nosotros debemos de procurar en todo momento, hacer en todo momento, tener al 100% en todo momento. La palabra idéntico no habla de un porcentaje al 80%, es idéntico al 80%, no es idéntico. Es idéntico al 90%, no es idéntico. Idéntico es al 100%. Usted y yo somos idénticos, idénticos a Jesucristo, a su Hijo, idénticos al Padre en su naturaleza, en su poder, idénticos en todo lo que Él es y lo que Él hace. Esa identidad es la que a nosotros nos define. Esa identidad es la que nosotros tenemos hoy en día. Oh, hermano Moy, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a considerar yo idéntico a Jesús o idéntico al Padre? Si usted no considera esto, entonces no está considerando que su naturaleza fue cambiada, sino que tiene una mezcla de naturalezas. Y eso no es posible. Eso no es posible. Usted nació completamente en Él. Vive Cristo en usted. La vida del Señor está en usted completamente, al 100%. Su poder está al 100%. Dijo el Señor Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. No dijo alguna autoridad, no dijo
tengo un poco de autoridad, tengo más autoridad que cualquiera. No, no dijo eso, dijo toda autoridad. Y usted y yo, entonces no podemos tener el 50, el 30 o el 80%. Debemos de tener el 100% porque somos idénticos a Él en todo. Se muestra en todo lo que somos. Ese es el asunto. Eso es lo que a nosotros nos debe de mover en todo tiempo. Su identidad está en nosotros. ¿Está en usted? Debe de estarlo. Tiene que estarlo. Si usted ha nacido de nuevo. Estudiábamos la carta a los Efesios y hablábamos en Efesios, veíamos Efesios 4, 16, si no mal recuerdo, y veíamos cómo los Efesios pues tenían muchas cosas, podían detectar aún quién sí era apóstol verdadero y quién era falso, que tenían muchas cuestiones, pero el asunto es que su mente se estaba amoldando a las cuestiones que no eran. Estaban viviendo con una identidad que no era la del Señor. ¿Qué identidad tiene usted? ¿De aflicción? ¿De preocupación? ¿Identidad por, no, es que yo soy padre de familia y tengo que ver esto? ¿Qué le define a usted? ¿Quién es usted? El apóstol Abraham me enviaba un video y en este video decía a alguien, ¿qué define tu identidad? Y cuando decía qué define tu identidad, él decía, pues sí, yo soy ingeniero. O podría decir, bueno, también soy licenciado. O soy maestro. Y si me quitaran esto, pues soy padre de familia. Y si me quitaran esto, pues soy hombre. Y si me quitaran esto, ¿qué soy? ¿Qué define su identidad? ¿Lo definen estas acciones que a usted ha buscado según su pensamiento humano? ¿O lo definen las acciones que el Señor ha diseñado que usted tiene que hacer, debe de hacer, bajo la naturaleza de Cristo, bajo la dimensión celestial en la que usted está ubicado? ¿Qué define su identidad? A eso debe de moverse usted. Nosotros entonces, cada día debemos de caminar y accionar según lo que el Padre nos ha dicho que hagamos. Cualquiera puede enseñar, cualquiera puede mostrar. Usted puede ver muchas personas que hablan y cuando hablan, hablan muy bien, pero sus vidas son un desastre. Yo escuché del maestro Moisés alguna vez algo que leyó, un párrafo que decía, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Tus actos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Es fácil hablar de la palabra del Señor? Tal vez sí. ¿Es fácil encontrar un bosquejo? Mucha gente me ha preguntado, hermano Moy, ¿puede pasarme su bosquejo? Y pues la verdad es que mi bosquejo no es más que la revelación del Padre. Y si la revelación del Padre no está en la naturaleza de hijo, no va a ser posible. Cada quien no puede regirse por un bosquejo, sino debe de regirse por las directrices, por lo que el Padre está diciendo a usted en ese momento, por el plan que el Padre tiene en usted en ese momento. No hay un bosquejo. Siempre buscamos estrategias, buscamos fórmulas. Ahorita con esto del COVID estamos buscando algún tipo de fórmulas. Estaba leyendo hoy un documento que le decía a mi esposa, me parece un poco lógico, pero no tiene ninguna base ni fundamento médico realmente que diga características de que hacia ahí se está yendo esto. Y hablaba acerca de una receta de tanta cantidad de pastillas y tanta de otro producto y tanto de ciertas gotas de algo, porque siempre buscamos recetas. El hombre siempre busca recetas. Nos gusta el agregue agua y listo. Todo ser humano que trabaja y trabaja en el día a día de hoy, de los 40 años para abajo por lo menos, la mayor parte, si no es que el 100%, ha tomado sopas instantáneas. ¿Por qué? Porque agrega agua y listo, porque usted lo que necesita es llenar el estómago.
Se le olvida si esto es bueno para usted, si es correcto, si esto le trae algún alimento. Lo que usted necesita es decir, cheque, ya pasé el almuerzo o la cena o el desayuno. Agregué agua y listo. Buscamos fórmulas. Buscamos cómo orar en 3 pasos para que sane la gente. Cómo aprendemos a que todo es en el nombre de, y decimos una fórmula. Y se vuelve hasta pareciera, y no quiero que me malentienda, amuleto, el nombre de Jesús. Vamos a salir y decimos, bueno, en el nombre de Jesús vamos a salir. Vamos a tomar algo y decimos, bueno, en el nombre de Jesús lo vamos a tomar. ¿Ha entendido usted qué es en el nombre de Jesús? Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo representándole a Él. Quiere decir que no podemos decir en el nombre de Jesús si no estamos haciendo o llevando una acción que Él haya diseñado, planificado y formulado para usted y para mí. Entonces hacemos en el nombre de Jesús. En otro momento no es posible decir en el nombre de Jesús. Ay, en el nombre de Jesús tomémonos estas pastillas y Él hará el resto. Es muy curioso, en el caminar de nuestra vida, el Señor se ha mostrado de muchas maneras a nosotros, y pues con mis hijos ocurrieron muchas crisis, y estuvieron cerca de nosotros personas como el profeta Ronnie. Y en alguna ocasión el profeta Ronnie nos dijo con uno de nuestros hijos que tenía un cuadro médico mortal, nos dijo que tomara agua de gelatina 3 veces al día. 3 veces al día. Una vez al día por 13 días. Y nosotros veníamos y entonces lo hacíamos. Exacto como él había dicho. Y preparábamos la pacha con agua de gelatina, y después escuché testimonios del maestro Moisés Méndez, que es mi papá, y que decía que sus lágrimas corrían al ver nuestra fe y nuestra credulidad a lo que el Señor nos había dicho. Él nos estaba preparando para accionar. Entonces la fórmula de la gelatina sanó a nuestro hijo, no. ¿La obediencia sanó a nuestro hijo? No. Su poder sanó a nuestro hijo. El Padre sanó a nuestro hijo. Él sanó a nuestro hijo porque estaba diseñado que él debía de ser sanado. Y entonces, ¿para qué servía la gelatina? Para que mi esposa y yo entendiéramos que no hay producto ni fórmula que pueda hacer lo que el Padre tiene que hacer, lo que el Padre va a hacer. No hay nada que pueda suplirle. Porque no usamos el agua de gelatina con ninguno de nuestros hijos porque no sirve. A mí me encanta la gelatina. Normalmente a la semana siempre hay gelatina en mi refrigeradora. Me encanta comer gelatina. Pero no quiere decir que la como por sanidad, no. Nos dijo tomen agua de gelatina porque el agua de gelatina tiene sabor y tiene pues algo que la hace gelatinosa, que no vamos a entrar en detalle en este momento. Pero no tenía nada para sanar a mi hijo. No tenía nada para combatir una bacteria hospitalaria que podía matarlo. No tenía nada para restaurar su vida y volver sus energías, para restaurar su sistema digestivo y respiratorio. No tenía nada. Era el poder de Dios y el tiempo de Dios. 13 días que estuvimos creyéndole al Señor y viendo su poder, entendiendo que estábamos en sus manos. ¿Qué es esto entonces? ¿Por qué les digo esto? Porque vivir en el Señor es hacer lo que Él nos dice que hagamos, lo que vemos que Él está haciendo. Y Él se muestra en nuestro diario vivir en todo el tiempo. Y esto nos ha servido entonces para que nosotros escuchemos al Señor y entendamos su poder y entendamos que en su accionar no es la sanidad por causa de una fórmula. A nadie más, creo yo, en mi vida, a menos que el Señor así lo ordene, le voy a recetar gelatina para que sane de una enfermedad mortal. Porque la gelatina no traía nada, era su poder glorioso. A nadie más tampoco le íbamos a poner, y miren, si les contara cada una de las acciones que el Señor hizo para probarnos y probar nuestra fe. Y ahora entendemos que todo esto era para que viéramos su poder.
Al punto que mi esposa me dijo una vez, bueno, o le oramos al Señor y creemos en Él o lo llevamos al médico, pero no vamos a orar al Señor y luego vamos a llevarlo al médico. No estoy diciendo que usted haga locuras. Si el Señor no le indica, usted vaya al médico. Pero si usted está atento a escuchar la voz del Señor y el Señor le dijo algo, hágalo. Hágalo. Porque esta enfermedad no va a ser de muerte, sino va a ser para mostrar su gloria, para mostrar su identidad, para mostrar qué define su identidad para los demás, cómo lo ven como un hijo de Dios, cómo lo ven como alguien que le cree y que acciona completamente según su voluntad. O lo ven como alguien que hace y le conviene y va a la iglesia porque tiene tiempo, porque se acostumbró, porque si no, qué aburrido, porque así ha sido toda su vida. Hay muchas personas en este tiempo que anhelan ir a la iglesia no tanto por entender al Señor más, sino porque se acostumbraron a salir de sus hogares. Pero usted y yo entendemos al Señor en nuestro hogar y le vemos al Señor en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestras esposas o esposos o suegras o suegros o cuñados, todo lo que le rodea a usted, allí se ve al Señor y el Señor le está hablando. Porque usted está en la dimensión celestial para expresar su gloria y para mostrar qué le define a usted, cuál es su identidad, que es un hijo de Dios, que muestra su gloria en todo. Es el tiempo entonces de que usted camine con pasos sólidos en lo que el Señor está haciendo. Es el tiempo que usted camine en el Señor, viéndole en todo tiempo, escuchándole en todo tiempo. Hablábamos acerca de la levadura al inicio y estos días he estado hablando mucho acerca de esto. Mi esposa en este tiempo siempre les han encantado a mi esposa y a mi hija, les encantan los pasteles. Mi hija tiene 12 años y ya más de un año que ella dice, mamá, ¿puedo hacer un pastel? Tengo ganas de pastel, y hace sus pasteles y pues por eso es que estoy como me ven, porque ella come y yo también como. Antes de eso no me gustaban los pasteles, ahora me encantan los de ella y los de mi esposa. Algún día tendrán el privilegio. Pero lo que sí es cierto es que entendí y vi cómo la masa de ellas, cuando estaban haciendo algún producto, pan o unas trenzas judías que han hecho, o los pasteles mismos, cómo la masa dice las instrucciones cuando las están haciendo que debe dejarla en reposo. Y cuando hablábamos acerca al principio del reposo, que usted y yo estamos pareciera que en reposo en nuestras casas, que estamos guardados, que cómo vamos a evangelizar, que cómo vamos a crecer si no escuchamos al pastor, no vamos al discipulado. Pues pregunte a nuestro grupo de comunión familiar, aún en Kingston, miren los hermanos de Kingston cómo se conectan y tenemos el privilegio de ser bendecidos por medio de ellos. Cómo en este tiempo nos estamos moviendo. En reposo nos estamos moviendo, en reposo estamos creciendo. Y veía yo cómo ellas hacen la masa, hacen la mezcla y tienen una serie de movimientos y de tiempo amasándola hasta que llega al punto en donde todo se amalgamó y es una sola cosa, un mismo cuerpo. Y luego se deja en reposo. Pero cuando se deja en reposo, lo mínimo que he encontrado cuando yo veo que ellas levantan de donde está en reposo, o abren o destapan donde está en reposo, es que creció al doble. Al doble. Lo mínimo que usted y yo debemos de crecer en este tiempo de reposo es el doble. Porque es un tiempo de crecimiento. Un tiempo en donde usted está en la palabra sumergido. Un tiempo en donde puede escuchar reforma todos los días. Un tiempo en donde usted puede escuchar adiestramiento y repetirlos. Un tiempo en donde puede escuchar el discipulado del maestro Moisés, el general, y repetirlo. Un tiempo en donde puede conectarse con él y preguntarle directamente. Un tiempo en donde usted puede estar creciendo. Un tiempo donde puede compartir, puede hacer videollamadas, puede estar con su grupo de comunión familiar o en su grupo de comunión familiar. Es un tiempo de crecimiento. ¿En reposo? Sí.
sin crecimiento o sin movimiento, no. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el que usted y yo estamos creciendo, que define su identidad. Los hijos de Dios no paran, porque Él no ha parado. Él está obrando, Él está trabajando, y usted y yo debemos de estar trabajando. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, por este tiempo tan precioso en el que tú nos revelas tu palabra y nos muestras, Señor, a tu Hijo y cómo tu Hijo hacía y decía lo que veía y escuchaba de ti. Y cómo tu Hijo crecía, no solamente en estatura, sino en sabiduría, Señor. Crecía en ti, en tu espíritu, en conocimiento de ti, oh Señor, y en gracia para contigo y con los hombres. Porque estaba, Señor, haciendo lo que tú habías dicho que debía de hacer. Este es un tiempo, Señor, en el que nosotros estamos creciendo. Estamos siendo edificados, estamos edificando a otros, estamos sanando y entendidos que tú eres el que sanas, y cuando tú dices que sanas, nosotros, Señor, oramos sabiendo que tú estás haciendo el milagro, porque no es necesario en este tiempo que nos movamos, sino tú que estás en todas partes te estás moviendo y haciendo. Este es el tiempo en el que nosotros hacemos según nuestra identidad y lo que nos ha definido esa acción en ti, tu origen en nosotros, Señor, es lo que hoy mostramos. Somos idénticos a ti en todo, pues es tu naturaleza. Y tu naturaleza, Señor, es completa y plena y nada puede, Señor, tocarla. Cuando tu naturaleza es puesta por ti, Señor, y nosotros hacemos como tú dices y te vemos a ti, Señor. Por eso es que hoy oramos y te agradecemos por este tiempo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque sabemos que como Misión Cristiana al Calvario, como Misión Cristiana al Calvario de Jacarandas, como Misión Cristiana al Calvario en los grupos de comunión familiar aquí en Chiquimula y en todas partes, Señor, del mundo. Como hijos tuyos, Señor, haremos lo que tú dices, Señor. Haremos lo que tú estás haciendo y diremos, Señor, lo que tú dices. Definiremos la identidad, Señor, que tú nos has dado, mostrándola al mundo, mostrando tu expresión al mundo, Señor. Gracias por este privilegio y este tiempo. Oro por cada uno de los hermanos para que esto, Señor, siga en sus corazones siendo revelado y su entendimiento abierto cada vez más. Porque de esto, Señor, hablaremos y pregonaremos y predicaremos a las naciones para que todos juntos den gloria al Señor. Gracias, oh Padre, por este tiempo. Gracias, oh Señor. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que estemos atentos a reunirnos con el pastor en su grupo de comunión familiar y también que estemos atentos a el día jueves para el adiestramiento, el discipulado general, con él, en la voz de él, y que todos sigamos siendo edificados. Que estemos atentos para el domingo, todos en el servicio dominical. Y si usted puede, mi hermano, tómelo con mucho gozo. Lo hemos hecho con mi familia. Nos arreglamos. Esas bromas que dicen se arreglan como en Navidad para salir a la sala, pues nos arreglamos nosotros para salir a la sala y todos juntos vemos y escuchamos y disfrutamos lo que el Señor ha revelado para nosotros. Fotografíese y envíelo y predique con gozo que usted es la iglesia que vive para el Señor en todo tiempo. Les bendigo en el nombre de Jesús.